de esta noche, y hemos venido hablando acerca de la salvación, hermanos. Qué importante, ¿verdad?, es la salvación de nuestra alma, porque la vida es frágil, la vida es fugaz. Amén, hermanos. La vida es corta. La Biblia dice en el Salmo capítulo 90, dice: enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a seguir hablando en este estudio de la salvación, hermanos. Bueno, y comenzamos a hablar sobre el arrepentimiento, la necesidad de arrepentirnos. Y luego después, unas semanas más adelante, estuvimos hablando acerca de la importancia de la fe, los resultados de la fe. Y bueno, hablamos abundantemente, yo creo, sobre ese tema, no solamente en el estudio bíblico de entre semanas, sino también en el estudio bíblico de los domingos también. Entonces Dios fue acomodando todo ahí, ¿verdad? Y bueno, hoy vamos a continuar adelante y vamos a hablar, hermano, acerca de la regeneración. Le voy a pedir a mi hija si nos puede ayudar a abrir el archivo. Regeneración o nuevo nacimiento, hermanos. Es el título que lleva el estudio bíblico de esta tarde. Así es de que en esta tarde, hermanos, vamos a situarnos en una oración. Vamos a orar primeramente: regeneración o nuevo nacimiento. No es una pregunta, sino es una afirmación. Regeneración, el título puede entenderse como regeneración o como nuevo nacimiento. Antes de continuar, vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias en esta noche, Señor. Nuestro corazón está dolido, Padre, emocionalmente estamos cargados, pero Padre mío, ayúdanos a seguir, Señor, aprendiendo sobre el tema tan importante que es la salvación de nuestra alma, Señor, por la brevedad de la vida, por lo corto, lo fugaz, lo frágil que es nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a entender todo lo que conlleva, implica una salvación tan grande que usted nos ha dado. Por favor, Espíritu Santo, manifiéstese, Señor, en este momento, tocando nuestro corazón, Señor, siendo sensibles a tu palabra, Señor, de manera que podamos entender y plasmar estas verdades, no solamente en nuestra mente, pero sobre todo, Señor, en nuestro corazón, de manera, Señor, que salgamos regocijados todos, Señor, habiéndonos examinado y también entendido, Señor, un poquito más sobre este tema en esta noche. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén, hermanos. ¿Estamos listos, hermanos? Bueno, entonces vamos a hablar sobre la regeneración o también el nuevo nacimiento, y eso tiene que ver con nuestra salvación. Es de suma importancia, hermanos, que entendamos claramente esta vital doctrina. Es una doctrina vital. Por la regeneración, hermano, nosotros somos admitidos en el reino de Dios. De hecho, no hay otra manera de llegar a ser cristianos sino naciendo de lo alto. Ya leíamos en el pasaje bíblico en Juan capítulo número 3, leíamos acerca de cómo Nicodemo va y visita al Señor Jesucristo, y Jesucristo claramente le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. No hay otra manera de llegar a ser cristianos sino naciendo de lo alto. Esta doctrina, hermanos, es la puerta de entrada al discipulado cristiano. El que por aquí no entra, hermano, no entra de ninguna manera al cielo,
ni entra de ninguna otra manera a ser cristiano genuino y verdadero, hermanos. ¿Sí? De lo contrario, dice la palabra de Dios: yo soy la puerta, el que por mí entrare, ese será salvo. Y también habla del ladrón, el salteador, ¿verdad? De ese individuo que se brinca y en realidad hace una imitación, por así decirlo, de una persona regenerada. Entonces, número uno, hermanos, tenemos la naturaleza de la regeneración. Déjeme decirle, hermano, que nosotros como seres humanos llegamos a sustituir, hermano, con mucha frecuencia, con otras cosas, los medios designados por Dios para entrar en el reino de los cielos. Esto es muy común, hermano, en la sociedad. La gente tiene sus sustitutos. Piensan que para entrar en el reino de los cielos tienen que ser muy religiosos, tienen que hacer muchas buenas obras, y solo eso, hermano, nos habla de tantos sustitutos, ¿verdad? La gente se encomienda a un sinfín de cosas para entrar en el reino de los cielos, se afilia a una religión, ¿verdad? Y sustituye por cosas o medios designados, pero no por Dios, hermano. Entonces vamos a mirar en primer lugar algunos de estos sustitutos que la gente tiene, ¿verdad? Y vamos a ver primero lo que no es la regeneración. Número uno, hermano, lo que no es la regeneración. Cuando nosotros hablamos de la regeneración o el nuevo nacimiento, hermanos, pensamos que la regeneración viene, y eso es muy común aún en el pueblo de Dios, hermanos, entre los cristianos. Pensamos que esta regeneración viene por el bautismo, hermanos, porque mire lo que dice. Algunos dicen que Juan capítulo 3 versículo número 5, si usted puede ir ahí conmigo, dice: respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La última vez que por aquí tuvimos un bautismo, hermano, me dio un poquito de pena, porque el hermano que le dimos la palabra, él comentaba que era necesario bautizarse para ser salvo, y yo me quedé con sentimientos, o bueno, pensamientos encontrados, y que bueno, entonces ¿qué es lo que estamos haciendo, verdad? Yo no sé si usted lo detectó o se dio cuenta, pero no era mi afán. Y basados en este versículo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. También se basan en Tito capítulo número 3, si usted puede ir conmigo a Tito capítulo número 3. Pero quiero decirles, hermano, que tanto Juan 3:5 como Tito 3:5 se deben de ver o entender en un sentido figurado, es decir, refiriéndose al poder purificador que tiene la palabra de Dios. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y luego dice: por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Esta traducción dice: por el lavacro, o dando a entender la estación que había en el Antiguo Testamento, que era donde los sacerdotes se lavaban y se purificaban. Y en realidad, hermano, cuando tanto Juan 3:5 como Tito 3:5, hermanos, se refieren al poder purificador
que tiene no el agua, sino el agua de la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios nos purifica, ¿verdad? La palabra de Dios alumbra nuestra mente. Vamos a seguir adelante. Miren lo que dice Efesios, capítulo número 5, hermanos. ¿Cuántas personas, hermanos, no se han bautizado y realmente no se han convertido a Cristo? Amén, hermanos. Y piensan que las aguas bautismales les pueden perdonar sus pecados, cuando la Biblia dice, hermano, que lo único que nos perdona nuestros pecados es la sangre de Cristo. Amén, hermanos. Miren lo que dice Efesios capítulo número 5, versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, ¿qué dice, hermano? Por la palabra, ¿verdad? Dice aquí la palabra de Dios. Vamos a otra cita bíblica también, en Juan capítulo número 15, versículo número 3, hermanos. Juan capítulo 15, versículo 3, dice la palabra de Dios aquí, el Señor Jesucristo diciéndonos: ya vosotros estáis limpios, pero ¿qué dice, hermano? Por la palabra que os he hablado, ¿verdad? Limpios por la palabra. Se deduce, hermano, que la palabra de Dios es el agente regenerador. Por eso es que cuando nosotros vamos a hablar de Cristo, o le compartimos a algún familiar, a algún amigo, o vamos a tocar una puerta, le mostramos la palabra de Dios, hermano. Y la palabra de Dios es el agente regenerador, hermanos. Mira lo que dice en Santiago capítulo número 1, versículo número 18, hermanos. Santiago está a un lado de Hebreos. Y gracias a Dios, porque la palabra de Dios, ¿verdad?, nos limpia, nos purifica. Dice ahí Santiago 1:18: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. No dice, hermano, que por medio de un bautismo, sino para que seamos primicias de sus criaturas. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Primera de Pedro, ahí estamos cerquitas, hermano, 1:23. Lo único que estoy haciendo es tratando de poner una base bíblica, hermano, para que nosotros veamos que la regeneración o el nuevo nacimiento que ocurre en una persona no es meramente no se produce meramente en el acto físico de un bautismo en agua, hermanos, sino este bautismo solamente, como lo hemos dicho, es un símbolo de todo lo que ya ocurrió en nuestro corazón, de cómo la palabra de Dios nos iluminó, de cómo la palabra de Dios nos limpió. Dice ahí en 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos, dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ahora, esto que le estoy tratando de enseñar, hermanos, nos lleva a pensar que entonces, si el bautismo y la regeneración fueran una misma cosa, entonces ¿por qué Pablo no le dio tan poca importancia a este, por así decirlo, ritual, ¿verdad? Cuando él dice en Corintios, afirma que no había bautizado a ninguno, sino solamente a Crispo y a Gallo, y él no hubiera podido hablar de esta manera del bautismo si es que hubiera sido el instrumento de regeneración de aquellos antiguos cristianos. ¿Se da cuenta, hermano? Miren lo que dice ahí en 1 de los Corintios,
capítulo número 4. Si la regeneración fuera por el bautismo, entonces ¿por qué el apóstol Pablo se expresó de esta manera? Dice ahí en 1 Corintios capítulo 4, versículo número 15: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y en el capítulo número 1, versículo 14 dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino solo a Crispo y a Gallo, ¿verdad? Entonces se da cuenta, hermano, que un sustituto que usa la gente. ¿Cuántas personas no nos hemos encontrado en la calle y algunos creen que se van a ir al cielo o que van a entrar al reino de Dios porque dicen: es que yo me bauticé, yo ya me bauticé cuando era bebé? O bien dicen: me bauticé, usted mismo, pastor, me bautizó. Pero en realidad, hermano, no son regenerados. Este es un sustituto que la gente usa para creer que es regenerado. Por ejemplo, hay otro ejemplo en Hechos capítulo número 8, ¿no? Vaya ahí, el mago, Simón el mago, del que habla ahí en los evangelios, se bautizó porque él quería ese poder que tenían los discípulos, ¿verdad? Pero en realidad fue salvo, ¿verdad? Fue salvo. Cornelio fue salvo aún antes de que fuera bautizado, hermanos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces hay evidencia bíblica. El ladrón en la cruz nunca se bautizó, pero él creyó en Cristo. Y por supuesto, aunque no tuvo una vida para hacer una demostración de en quién había creído, pero Dios operó en su vida. Amén, hermanos. Ahora vamos un poquito más. El siguiente sustituto, lo que no es la regeneración. La regeneración, hermano, no es una reforma de costumbres. Ese nuevo nacimiento, mucha gente lo confunde. Piensan que yo voy a ir al cielo porque mira, yo ya no tomo, mira, yo ya no fumo, mira, yo ya no me tengo esas juntas, ya no bailo, ya no digo malas palabras. Ahora, aunque es bueno que no fumen, que no bailen, que no digan malas palabras, es bueno, pero eso solamente es una reformación, no una regeneración o un nuevo nacimiento, hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que detectar, hermano, no es que yo soy salvo. Hay gente que ha dicho: es que yo soy salvo porque yo voy a la iglesia bautista, Cristo el Camino. Hermano, la iglesia no salva a nadie. No es que yo fui salvo, soy salvo porque yo me bauticé cuando era bebé y asisto a la iglesia católica. Hermano, la iglesia católica no salva a nadie. Los sacramentos no salvan a nadie. Las buenas tradiciones o costumbres que pueda tener la gente no salvan a nadie. Lo que salva es el poder transformador que hace Jesucristo a través de la regeneración el nuevo nacimiento que viene de lo alto. Por eso usted y yo debemos de estar seguros. Y en eso hacemos hincapié nosotros cuando vamos al anexo. ¿En verdad eres salvo? ¿En verdad recibiste a Cristo? ¿En verdad estás entendiendo el Evangelio? ¿En verdad te has entregado a Cristo de todo corazón? ¿Tu vida ha dado un cambio, un giro, un nuevo nacimiento en Cristo Jesús? No, la regeneración no es un paso natural en el desarrollo del hombre. Es un hecho sobrenatural que Dios hace en la vida de una persona. Por eso es de que hay hasta cierto punto, hermano, se puede cuestionar la regeneración
en el individuo o el nuevo nacimiento se puede cuestionar. Una, porque no hay esa evidencia, ¿verdad? Pero otra, también se puede cuestionar porque hay quienes pueden ser moralmente muy buenos, pero realmente no son salvos. No ha habido una entrega total y absoluta a Cristo. Y cuidado, hermanos, porque miren cuánta gente no viene a la iglesia el domingo en la mañana. Pudiéramos decir que hasta se llena. Y yo me pregunto, hermanos, ¿será que en verdad hay personas regeneradas, hermano? Porque lo natural de una persona regenerada, hermano, tiende a madurar, tiende a crecer, tiende a producir, ¿verdad? Y aunque son evidencias, hermanos, de una persona salva, pero también podemos decir cuántas personas no están metidas hasta pensando, no, pues yo ya no escucho música inconversa, yo ya no fumo, yo ya no bailo, yo ahora, mira, voy a la iglesia, ahora voy ahí los domingos en la mañana, pero todo es un ritual, todo es una tradición, ¿verdad? Entonces, hermano, qué interesante, ¿verdad? La regeneración es una revolución, es un cambio de dirección que resulta en un cambio de vida, hermanos. Número 3, ahora vamos a ver lo que sí es la regeneración, hermano. Lo que sí es la regeneración o ese nuevo nacimiento. La regeneración, hermano, es un avivamiento espiritual. Es un nuevo nacimiento, hermanos, ¿verdad? La regeneración es la comunicación de una vida nueva, una vida divina, una creación nueva, la producción de algo nuevo, hermano. Miren lo que dice en Génesis, o pudiéramos decir, hermano, es la repetición de Génesis 1:26. Ahora en Cristo, dice ahí en Génesis capítulo número 1, versículo número 26, la palabra de Dios dice ahí en este versículo, entonces Jehová dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra. El hombre físico estaba naciendo ahí, pero la regeneración es el hombre espiritual, está naciendo, hermano, de nuevo. No es una naturaleza antigua, modificada, reformada o dotado de un nuevo vigor, no, sino algo nuevo. Dice aquí la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:17, usted lo conoce, lo podemos decir hasta de memoria. ¿Quién se lo sabe, hermano, de memoria? 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice nueva criatura. No dice ahí de modo que si alguno está en Cristo se está reformando. No, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Por naturaleza, hermanos, sabemos que el hombre está muerto en el pecado, pero el nuevo nacimiento le da vida, la vida de Dios. De modo que en adelante Él es como los que han resucitado entre los muertos, porque ha pasado de muerte a vida. Dice Juan 5:24, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Juan 5:24, de cierto digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces,
mire hermano, es como el que ha resucitado entre los muertos, porque ha pasado de la muerte a la vida. Entonces es un avivamiento espiritual. Estoy seguro, hermano, que la mayoría de los que estamos aquí nos podemos identificar con esa ilustración, ¿verdad? Algo nuevo cambió, algo en nuestra vida. Nacimos de lo alto, hermanos, y aquel glorioso día, ¿verdad?, donde el Señor se manifestó de una manera tan maravillosa, hermano, nos dio una esperanza, y hermano, aquí estamos buscando el Señor nuevamente. Ahora vamos un poquito más adelante, hermano. La regeneración no solamente es un avivamiento en nuestra vida, una nueva vida, sino también es la comunicación de una nueva naturaleza. Es la comunicación de una nueva naturaleza, que, hermano, la naturaleza de Dios, hermano, la naturaleza de Dios en nosotros. Y mire lo que dice en la letra A en el siguiente inciso, hermanos. Es muy importante, aquí estamos en la recta final. Alguien puede buscar, hermanos, segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo 4, y leerlo, porque la regeneración no es otra cosa sino la naturaleza de Dios en nosotros. ¿Sabía usted, hermano, que nosotros tenemos dos naturalezas ahora si hemos recibido a Cristo? Tenemos la naturaleza carnal por un lado, y por otro lado tenemos la naturaleza divina, una naturaleza que quiere honrar a Dios, una naturaleza que se goza, que se regocija en la palabra de Dios. En la regeneración se nos hace partícipes de la naturaleza divina. Por favor, léanos 2 de Pedro 1:4, si alguien ya lo encontró. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bueno, dice ahí, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Ahora nosotros, si hemos recibido a Cristo, hermanos, somos participantes de esa naturaleza divina. Amén, hermanos. Número 2, miren lo que dice la letra B. La letra B dice, hermanos, que nos vestimos del nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de la verdad. ¿Qué ocurre entonces? Ahora nos vestimos del nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Ahí tenemos Efesios capítulo 4, versículo 24. ¿Alguna hermana o hermano que lo quiera leer? ¿Puede usted leerlo, hermano? ¿O alguna hermana? No le dé pena si lee detenidamente. Hermano Iván, léanos, por favor, Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de verdad. ¿Verdad? ¿Vestidos de quién, hermanos? Del nuevo hombre. Colosenses 3:10. ¿Alguien tiene Colosenses 3:10, hermano? Si puede leerlo. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Colosenses 3:10, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahí está, vestidos del nuevo hombre, ¿verdad? Del nuevo. Y dice Pablo, antes el viejo hombre o el hombre exterior pues se va desgastando, ¿verdad? Yo antes traía una melenota hasta acá y ahora mire cómo me voy desgastando.
No, no se crea. Pero se va uno desgastando, hermano, físicamente, pero el interior, dice, se renueva día con día, ¿verdad? Mire la letra C. Cristo vive ahora en el creyente. Gálatas 2:20. Ese es un texto que también pudiéramos memorizarlo, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo vive en el creyente ahora, hermanos. Letra D. La simiente de Dios habita en el creyente también. Primera de Juan 3:9. Vamos a ir rápidamente, hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Dice ahí la palabra de Dios. ¿Alguien lo puede leer, hermanos? Hermano, sí, hermano Roberto. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios, ¿verdad? Mire lo que dice la letra E. De modo que de ahora en adelante el creyente posee dos naturalezas. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo número 17. Dice aquí la palabra de Dios, Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero ahora somos guiados por el Espíritu de Dios que vive en nosotros, o podemos ser guiados por la carne. Que Dios nos ayude, hermano, a cada día, pues sí, ser controlados y guiados por el Espíritu, por esa naturaleza divina. Ahora, fíjese que con cuánta liviandad hay personas que dicen: no, es que yo voy a ir al reino de Dios, pues voy a ir al cielo. Pero en cuántos sustitutos no confía la gente. Hay un número 5, hermano. El creyente recibe lo que sí es, no sé si tengamos ahí, ya no tenemos la última. El creyente recibe, hermano, un impulso divino, ¿verdad? La regeneración es, por consiguiente, una crisis con miras a un proceso. En la vida del hombre regenerado entra un nuevo poder gobernador que le capacita para llegar a ser santo en su experiencia diaria. Entra un poder gobernador que le capacita para llegar a ser santo en su experiencia diaria. Miren, vamos a ver nada más aquí rápidamente Hechos capítulo número 16, versículo 14. Hechos 16, 14. La palabra de Dios dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, ¿verdad? Y cuando fue bautizada, su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos, ¿verdad? Aquí está esta mujer llamada Lidia, que el Señor le tuvo que abrir, hermano, el corazón, literalmente. ¿Cuántas personas, verdad? No son salvos, muchos de ellos no son salvos, están endurecidos, no se entregan a Cristo, pero cuando Dios obra en ellos, literalmente el Señor les abre el corazón y se convierten a Cristo, hermanos, y entonces
entra en ellos ese poder gobernador que les impulsa a vivir para Cristo, hermanos. De aquí, hermano, entonces podemos decir que es muy fácil, que muchas personas dicen, no, pues ¿cuánta gente no habla de la salvación por medio de sustitutos, de muchas formas y maneras? Pero la palabra de Dios sigue diciendo, hermano, que si somos salvos, somos regenerados. Y hay manifestaciones. Cristo vive ahora en nosotros, somos simiente de Dios bueno, etcétera, hermanos. Qué bendición que podemos aprender. La próxima semana seguiremos con este tema, hermanos. Vamos a hacer una pausa aquí. Vamos a orar, hermanos, para seguir aprendiendo, tomar el paso que sigue en nuestro programa de esta noche.